Buenos días, sean todos bienvenidos a nuestro servicio de adoración a nuestro buen Señor. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Hermanos, hoy nos regocijamos porque es día del Señor y porque tenemos la plena certeza de nuestra salvación, pues el Señor Jesucristo nos ha rescatado, nos ha limpiado, nos ha hecho una nueva criatura, nos ha pasado de muerte a vida. Hermanos, qué bendición, y podríamos enumerar tantas bendiciones que el Señor nos ha dado por ser hijos suyos. Esta mañana deseo que tu corazón se anime al estar en la presencia de Dios, y seguimos reunidos de manera virtual, pero unidos por el mismo Espíritu de nuestro buen Dios. Hermanos, quiero informarles que seguimos en contacto con las autoridades. Hemos recibido ya los comunicados que algunos de ustedes saben, algunos permisos parciales para reuniones. Nuestra decisión sigue siendo hasta el momento tener nuestras reuniones presenciales hasta que el semáforo esté en verde. Hemos estado platicando con los médicos para pedir su opinión, hermanos, conocer su sentir, ellos que están en un sentido en medio de esta batalla, y creíamos que era necesario tomar también su opinión. Y durante estos días estaremos dando a conocer en los diferentes medios de comunicación, hermanos, las decisiones que estaremos tomando como iglesia. Por favor, cuídense. Nuestra súplica es: tomen las medidas necesarias, extremen medidas, hermanos. Por favor, no bajemos la guardia. La situación es muy complicada, pero si hacemos las cosas correctas, entonces podremos estar bien. Y no es necesario correr algún tipo de riesgo. Cuidemos a nuestros hermanos que ya son mayores de edad, y también hasta al grupo de nuestros niños. Muy bien, así que vamos a comenzar nuestro servicio de adoración. Y dice el Salmo 149, el Salmo 149. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero, con arpa a él canten. Y vamos a comenzar cantando este hermoso himno para la gloria de nuestro Dios. Aleluya.
Señor Jesús. Ponme a mí tu corazón, que todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Buenos días. La lectura de esta mañana se encuentra en Gálatas capítulo 1, del versículo 1 al versículo 10. La palabra de Dios dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta es palabra de Dios. Muy bien, hermanos, es tiempo de la oración y voy a pedirles por favor que con esa actitud en nuestro corazón de respeto a nuestro Señor, inclinemos nuestro rostro todos en casa y dispongamos nuestro corazón para hablar con Él. Padre Celestial, tu día, Señor, nuestro corazón rebosa de alegría al recordar que hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, que ahora tenemos una nueva ciudadanía en los cielos, que hay una mansión, Señor, esperándonos para aquel día en que tú nos llames a tu presencia. Padre eterno, nuestro corazón se consuela al recordar que un día los afanes de esta vida terminarán. Señor, las preocupaciones, las angustias, la congoja, Señor, la preocupación y todos, Señor, estos sentimientos que nos agobian cuando hay tiempos difíciles,
Señor, un día cesarán, toda labor humana concluirá. Padre eterno, ese día que tú nos llames a tu presencia, empezará realmente nuestra verdadera vida. En este día, Señor, recordamos que una mañana como esta, nuestro Señor Jesucristo se levantó de la tumba con un cuerpo glorificado, Señor, y esa es la garantía de nuestra salvación. Esta mañana venimos delante de ti, este grupo de hijos tuyos, con una actitud de respeto, de sumisión a ti, bendito Dios. Nos ponemos delante de ti y nos colocamos en tus manos, pidiendo tu favor, tu gracia, tu bendición. Ruego, Padre eterno, que derrames sobre cada una de las familias que tú estás contemplando en este momento, que derrames, Señor, de tu amor, que derrames bendición en cada hogar, que supla, Señor, cada necesidad. Padre eterno, hay diferentes necesidades en las familias. Hay necesidades, Señor, económicas, hay necesidad de salud, hay necesidad también de paz, de tranquilidad, Señor, en el corazón de algunos de tus hijos, justo en este momento. Te suplico, Señor Dios, que esta mañana tu palabra traiga consuelo, traiga sabiduría, traiga esa respuesta que se ha estado buscando. Que seas tú quien nos hable, Señor, a través de tu bendita palabra en esta mañana. Contempla, Padre Celestial, a cada uno de los niños y de las niñas que están ahora, Señor, en compañía de sus familias. Te pido, Señor, que sigas guardando esos corazones que son como una esponja a esta edad, Señor, que se empapan de ti, que desean aprender de ti, que desean amarte, Señor, más. Te ruego que sigan creciendo de esta manera, que se conviertan en jóvenes y en señoritas apasionados por tu obra y por tu palabra, y que posteriormente, Señor, formen familias temerosas de ti, familias piadosas, familias que sean luz y que sean sal en esta tierra. Padre eterno, te agradecemos, Señor Dios, por tus bondades, por tu amor, por tu misericordia. Te ruego, Señor Dios, que tú guardes también a cada hijo tuyo, Señor, que está predicando el Evangelio en otras naciones. Gracias te damos por el cuidado que has tenido de Luis, de Tania, de su bebé, Señor, allá en el Líbano. Gracias, Padre, por haberles guardado en esta explosión. Y gracias también, Señor, por ese corazón que les has dado. Y estamos seguros, Padre eterno, que corazones han sido sensibilizados a raíz de esta tragedia. Padre, que les uses a ellos con poder para que otros conozcan a Cristo como su Salvador. Padre eterno, recibe toda la gloria y toda la alabanza de tu pueblo en este día. Oramos y te agradecemos todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, daremos inicio entonces al mensaje de este día. Este mensaje será la introducción a una serie basada en el fruto del Espíritu de Gálatas capítulo 5. La meta, queridos hermanos, es que lleguemos a una dependencia total de nuestro Dios para vivir por el Espíritu y fructificar abundantemente para la gloria de Cristo. Para lo cual me es necesario un mensaje previo a estudiar uno por uno los frutos mencionados en dicha lista. Los tiempos que estamos enfrentando demandan de los hijos de Dios tener vidas brillantes. Y brillantes me refiero en el ámbito espiritual. Vidas que reflejen a Cristo en cada una de sus decisiones, en cada una de nuestras reacciones, en medio de esta situación en la que nos encontramos. Como resultado de la pandemia, algunos de ustedes han quedado sin empleo, han visto menguados sus negocios, otros han enfermado. A causa de esta situación, la economía se ha visto afectada, pero no solamente la economía,
sino también la armonía en los integrantes de la familia. Por otra parte, varios de nuestros jóvenes han tenido que modificar sus planes para sus estudios. Pero un pesar más grande aún ha llegado a alguna de las familias nuestras, pues como resultado del COVID, algunos familiares han fallecido. Esta situación nos ha puesto a prueba, hermanos. Ha traído desafíos personales, familiares, pero también como iglesia. Y necesitamos conocer la voluntad de Dios en medio de esta situación. ¿Cuál es la voluntad de Él para cada uno de nosotros? Pues tenemos un Dios personal. Necesitamos saber cómo reaccionar espiritualmente ante tal circunstancia, por varias razones. Y solo déjeme mencionarle una sola. Hay una generación que nos sigue. Hay una generación que viene tras de usted y está viendo cómo estamos viviendo en esta situación, cómo la estamos enfrentando, cuáles han sido nuestras decisiones tomadas en medio de estas circunstancias adversas. Y como resultado de esto, ellos actuarán en un futuro. Somos la escuela para esa generación. Hermanos, hay un deber como hijos de Dios de formar a la siguiente generación, de enseñarles a vivir por el Espíritu. Como pastor responsable de la iglesia en este tiempo, me siento en la necesidad de ayudar a cada uno de ustedes a desarrollar una relación profunda con Dios y una sensibilidad para percibir su actuar en relación con cada uno de ustedes. Le decía al Señor en mi tiempo de oración que no quería predicar algo que no viniera de Él. Al estar orando y mencionando a cada una de las familias, le decía: Señor, dame lo que tú quieres hablar a tu pueblo, lo que tú quieres revelarnos en este tiempo. Y así fue como empezó la convicción y la seguridad de que debería tomar tiempo para predicar sobre el fruto del Espíritu. El título del mensaje de esta mañana es El cristiano que fructifica en tiempos del COVID. El cristiano que fructifica en tiempos del COVID. Veremos cuáles son las características que la Biblia enseña de un cristiano fructífero en cualquier circunstancia, inclusive en este tiempo que estamos enfrentando. El texto del mensaje es Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 25. Es un poco extenso el pasaje, pero sé que es conocido por la mayoría de ustedes. Vamos por favor a buscar el pasaje para el mensaje de esta mañana. Gálatas capítulo 5, de los versículos 16 al 25. Leeré la palabra de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros.
Y qué manera tan impresionante de concluir esta parte de la carta del apóstol Pablo en el versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Este es el llamado para el pueblo de Dios este día. Hoy más que nunca es tiempo de vivir por el Espíritu, queridos hermanos. Y este es el propósito de esta serie que estaremos iniciando. Mencionaba que me es necesario un mensaje de introducción, pues hay elementos en esta carta que necesitan explicación para comprender el contexto general. En primer lugar, y como primer punto del mensaje, son los destinatarios de esta carta. En el saludo inicial nos queda muy claros a quiénes va dirigida la carta. Vean por favor el versículo 1 del capítulo 1 de Gálatas. Gálatas 1, versículos 1 al 3. Pablo, apóstol no de hombre ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que nos resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Los destinatarios está muy claro en la primera parte de esta carta. Son los Gálatas. ¿Quiénes son y cuál es el origen de los Gálatas? Este es el segundo punto de este mensaje. Antecedentes históricos y culturales de los Gálatas. Antecedentes históricos y culturales de los Gálatas. Galacia puede referirse a una región muy pequeña en el noreste de Asia Menor, comparada con Licaonia, Pisidia y Frigia, o puede referirse a una extensión más grande, denominada así por los romanos. Es la actual Turquía. La región de Galacia en el Nuevo Testamento es lo que ahora comprende la región de Turquía. Y algunos elementos que es necesario que comprendamos. Los primitivos habitantes al oeste del río Rin, pongo entre paréntesis, el río Rin va desde Suiza, pasa por Francia, Alemania, los Países Bajos y desemboca en el Mar del Norte. Todos los habitantes que vivían al oeste del río Rin eran generalmente denominados celtas por los antiguos escritores griegos. Pero en el Nuevo Testamento eran llamados gálatas por los mismos griegos y galos por los romanos, que significa de Galia, que eran de Galia. Eso significa galos. ¿Qué es Galia? La Francia antigua. Y entonces podemos empezar a comprender de una mejor manera el contexto cultural e histórico de estas personas a quienes va dirigida esta carta. Los escritores modernos prefieren llamarles celtas, y muchos escritores contemporáneos ahora podemos ver que se refieren a ellos como la cultura celta. La historia de los celtas es muy amplia y no tomaré tiempo obviamente para hablar de historia, pues no es el propósito de este mensaje, obviamente. Solamente un resumen para entender la mentalidad y las costumbres de este pueblo. Al hacerlo y al estar estudiando posteriormente cada uno de los frutos del Espíritu Santo, podremos entonces extraer de una mejor manera el contenido de la carta. Los celtas, los movimientos migratorios de las tribus celtas constituyen una gran parte de la historia precristiana en el sureste de Europa. En la historia les podemos ver saqueando a Roma en el siglo IV. En el siglo III intentaron invadir Grecia, pero fueron rechazados y derrotados por Delfos. Y posteriormente a estos sucesos fueron rechazados por los nativos asiáticos y fueron confinados a una pequeña área central. A principios del siglo II, estas tribus celtas fueron conquistadas por las legiones de Roma. Aunque Roma trató de cambiar el nombre de la región conquistada, el término Galacia prevaleció entre los celtas.
Los celtas aportaron muchas cosas. Por ejemplo, para la agricultura, a ellos les debemos el arado, la hoz para cultivar, pero también en lo militar. Las cotas de malla son los primeros que las usaron, los celtas. Por cierto, una cota de malla es un precedente de un chaleco antibala moderno, pero también la herradura para los caballos, y podemos mencionar muchas cosas que los celtas fueron los inventores. Así que es particularmente significativo que, poseyendo una mente impresionable, que ansiaba conocimiento constantemente, fueran a la vez bélicos. Eran un pueblo bélico, acostumbrado a la guerra, acostumbrado a pelear. Y dicen los historiadores que eran traicioneros, que eran inestables, que constantemente se dividían entre ellos mismos. Su religión nativa era básicamente supersticiosa, apasionada y ritualista, con una obediencia ciega a la autoridad sacerdotal. Y recuerden este punto, de una obediencia ciega a la autoridad sacerdotal. Esto nos va a ayudar mucho en un punto más adelante del mensaje. Así que hemos hablado en primer lugar de quiénes son estos celtas, de quiénes eran los destinatarios de la carta, el antecedente histórico de ellos. En tercer lugar, veremos la llegada del Evangelio a Galacia. El Evangelio llega a Galacia como tercer punto. En el libro de los Hechos podemos ver que en los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo hay contacto con la región de los celtas, que de aquí en adelante llamaremos ahora solamente Gálatas. Pero es interesante esto, que en los 3 viajes misioneros él toca esta área. En el primero de sus viajes, que lo encontramos en Hechos 13 y Hechos 14, podemos ver el primer contacto con esta región. Leo Hechos 13:42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Y versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Vemos la conversión de los primeros gentiles en esta región, y es este grupo del que estamos hablando. En el segundo viaje misionero lo tenemos registrado en Hechos capítulo 16. También hay contacto con la región. Y en el tercer viaje, que lo tenemos narrado en Hechos capítulo 18, de igual manera vemos a Pablo en esta misma zona. Ahora, pensemos un poquito en esto. Se empezaron a convertir judíos y gentiles. La iglesia fue formado por estos 2 grupos. Qué interesante, ¿no? La combinación de estos. Eran iglesias en un sentido como la nuestra, querido hermano, como tu iglesia, una iglesia multicultural. Y no solamente porque habemos personas de diferentes naciones en nuestra iglesia, sino porque aún siendo del mismo país, somos de culturas muy diferentes y costumbres también de la misma naturaleza diferentes. Pero no solamente porque en el país tenemos culturas diferentes, en el mismo estado de Puebla hay culturas totalmente diferentes una de la otra. Y no vayamos tan lejos, en la misma ciudad de Puebla podemos ver este mismo fenómeno. Ahora piensen en esto, en estas dos, en este grupo de personas con el que se formó la iglesia. Los 2 tienen un antecedente bélico,
Los judíos eran una nación acostumbrada a la guerra, acostumbrado a pelear y también propensos a dividirse. Pues el mismo reino se dividió en dos, en el norte y en el sur. ¿Y qué decimos de este grupo de los celtas, que ahora llamamos gálatas? Estaban acostumbrados a lo mismo, a la guerra y a pelear incluso entre ellos mismos. ¡Qué iglesia!, ¿no?, la que se está formando aquí. ¿Por qué quise tomar estos antecedentes, hermanos? Para mostrar que no son diferentes a nosotros, que eran una iglesia muy parecida a nosotros. Eran cristianos como tú y como yo, a quien está dirigida esta carta. Por eso era importante, hermano, tomar este mensaje previo, para que en los siguientes mensajes que estaremos hablando de cada uno de los frutos del Espíritu, no tome tiempo para explicar estas cosas. Tendremos entonces en nuestra mente un panorama más general de a quién está dirigida la carta, y que eran muy similares a nosotros, con luchas como nosotros, con situaciones parecidas a las nuestras. Muy bien, el motivo de la carta, como siguiente punto, el motivo de la carta. ¿Qué es lo que motivó al apóstol Pablo a escribir esta carta tan hermosa, tan impresionante, pero también tan desafiante y tan clara, tan directa, tan contundente? ¿Cuál fue el motivo? Después del éxito de Pablo en la evangelización de la provincia pagana de Galacia, llegaron los exponentes de la ley, insistiendo en que sin ella no podía haber salvación. El apóstol rechazó violentamente esta conclusión, y en esta carta defiende vigorosamente su posición. Es lo que él está haciendo, el apóstol Pablo, con ese amor por esta iglesia, por estos cristianos que él ha llevado a los pies de Cristo, y por esta preocupación en su corazón del peligro en el que están ahora por estos judaizantes. El Espíritu Santo guía al apóstol Pablo a escribir esta carta. Y leo un comentario de Howard. Dice él en su comentario: el argumento de Pablo es que el hombre es justificado por gracia, por medio de la fe, sobre la base de la promesa, no de la ley. Además, esta salvación por gracia, por medio de la fe, trae libertad, inclusive de la ley. Permanecer bajo la ley no solo era parte de la gracia de Dios, sino que realmente resultaría en esclavitud o sujeción. La ley había cumplido su función temporal y ahora había sido abrogada. La libertad del pecado era inseparable de la libertad de la ley. Pablo señala que el Espíritu también se recibe por gracia mediante la fe, y su presencia proporciona un adecuado e imperativo moral contra el mal, que lamentablemente falta en la ley. Sin embargo, Pablo recalca que el creyente debe vivir bajo la disciplina del Espíritu, no abusando de la libertad y hallando por medio del amor la expresión positiva de su fe. Hasta ahí el comentario. La razón de escribir la carta era el peligro de la infiltración de falsas enseñanzas, más bien podríamos decir de añadiduras. Y entonces podemos comprender cuando leemos el versículo 6 del capítulo número 1. A partir del versículo 6 hago la lectura. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito,
si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, que sea maldito significa. Esta es la preocupación de Pablo. ¿Recuerda? Una característica de este grupo era una obediencia ciega a la autoridad sacerdotal. Y algunos judaizantes tenían autoridad en las sinagogas. Y de ahí empezó esta situación a mezclar la gracia y la ley. Algunos empezaron a adoptar, después de haber creído en Cristo, por fe, empezaron a adoptar algunas de las prácticas de los judíos. Y el apóstol Pablo entonces escribe esta carta para advertir de ese peligro en el que estaba. ¿Qué estaba pasando? Que habían olvidado, que se estaban olvidando, estaban en ese peligro de olvidarse de que la salvación solamente es por fe, que las obras de la ley en nada ayudan. Y cuando olvidamos que andamos por fe y no por vista, como dice 2 Corintios 5:7, nosotros corremos el mismo riesgo, queridos hermanos. Quizá no nos vamos a apartar o no vamos a apostatar de nuestra fe, pero empezaremos a desconfiar, empezaremos a dudar de Dios, empezaremos a cuestionar el poder de Dios o a preocuparnos de una manera enfermiza por la situación que estamos enfrentando. ¿Cómo contrarrestar este peligro? ¿Cómo contrarrestar esta situación de cuando empezamos a dejar de ver a Cristo y a poner los ojos en las circunstancias que estamos viviendo? Solo hay una manera de contrarrestar este peligro, y es recordando quiénes somos y lo que Cristo hizo por nosotros. Dice el versículo 16 de nuestro texto que hemos usado para este mensaje: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando leemos los deseos de la carne, generalmente a nuestra mente vienen cosas como el adulterio, la inmundicia, la fornicación, la lascivia, cosas que menciona el pasaje. Pero también está incluida la idolatría. La idolatría, hermanos, es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en mi corazón. Te hago una pregunta en este momento. ¿Qué es por lo que más preocupado estás ahora? ¿Cuál es la preocupación más grande en tu corazón? ¿Qué es lo que llena tu corazón? Porque a veces pensamos en idolatría como algo que solamente es negativo, como algo de un ídolo, las riquezas, algo en el cual ponemos nuestra confianza. Pero ¿saben? Idolatría también es todo aquello que quita el primer lugar, que quita del primer lugar a Dios en nuestro corazón. Y puede ser una preocupación, puede ser un problema, puede ser una circunstancia adversa que nos robe el gozo, que nos robe la satisfacción de ser hijos de Dios. Y entonces empezamos a ver el problema en lugar de ver a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el título del mensaje: cristianos que fructifican en tiempos de COVID. Porque aún en medio de este tiempo tenemos un llamado de nuestro Dios, queridos hermanos, a permanecer firmes, a vivir por fe, a andar por fe y a fructificar en abundancia. Y vea lo que dice el versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vivir, la palabra vivir en griego es saho. Saho significa estar vivo. Y la palabra andemos, la palabra es prosperar, avanzar. Prosperar o avanzar. ¿Cómo podemos entonces hacer una paráfrasis de este versículo? Si estamos vivos por el Espíritu, si el Espíritu te ha dado vida,
Si eres salvo, si eres hijo de Dios, entonces tienes vida. Si el Espíritu te ha dado vida, entonces prospera, hermano. Avanza en tu caminar con el Señor. Cada día que hemos pasado como hijos de Dios debió habernos llevado a una confianza cada vez mayor de nuestro Dios. Si en este punto en el que nos encontramos como sociedad, como familia, estamos en desconfianza, en angustia, en incertidumbre y en miedo, hermano, entonces estamos revelando que no hemos avanzado, que no hemos crecido en el conocimiento y en la dependencia de nuestro Dios. Lo único que revelamos con actitudes así es que andamos por vista, que solamente vivimos de esta manera, que necesitamos ver las cosas para poder creer y estar en confianza. Necesitamos ver que el trabajo va bien, entonces tengo calma. Necesito ver que la cuenta del banco está bien, entonces tengo paz. Necesito que haya salud, que todos estén bien, entonces tengo tranquilidad. No es así, hermanos. El llamado aquí es a vivir por el Espíritu. Prospera en tu vida como cristiano. Avanza, no te quedes estancado. Vamos para adelante. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo a cada uno de nosotros. Estamos vivos. ¿Recuerdas? Estábamos muertos sin delitos y pecados, pero nos ha sido dado vida por el Espíritu de Dios. Tenemos vida, estamos vivos, eres hijo de Dios. Entonces vivamos de esta manera. Honremos al Señor con nuestra manera de vivir y demostrando gozo y satisfacción por la vida que tenemos, por las circunstancias que estamos enfrentando, porque nada está fuera de su control. Y Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si Cristo te amó y se entregó por ti, entonces ¿por qué la preocupación? Entonces ¿por qué la zozobra? Entonces ¿por qué la duda? Si Cristo vive en ti, hermanos, decir estos pasajes y memorizarlos son preciosos. Vivirlos y desarrollarlos en nuestra vida cotidiana, esa es otra cosa. Pregúntate, ¿cómo enfrentaría Cristo la situación que estás enfrentando ahora? Si Cristo estuviera en tu lugar, si Cristo tuviera que ir mañana a tu trabajo, si Cristo tuviera que hablar con ese cliente mañana, si Cristo hubiera perdido esa cuenta, si Cristo estuviera enfrentando esta situación que tú estás enfrentando, ¿cómo la enfrentaría Él? Eso es lo que significa este pasaje, hermano. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Reflejemos a Cristo en cada una de nuestras acciones. Después de analizar el motivo de la carta, finalmente veremos la exhortación de esta carta. Hay una clara exhortación, y la exhortación es el texto que utilicé para este mensaje, desde el versículo 16 al 25. El apóstol Pablo hace un contraste entre vivir por la carne y vivir por el Espíritu. La exhortación es clara: vive por el Espíritu, fructifica, que tu vida sea fructífera. Si hay elementos de la carne que han ganado terreno o que aún no los hemos dejado, este es el día para poder dar frutos, para poder tener el fruto, para que sean visibles, para que se manifieste el fruto del Espíritu en nuestra vida. Entonces tenemos que dejar los frutos de la carne y los deseos de la carne. ¿Recuerdas? Él empieza diciendo que los dos se oponen entre sí. No podemos tener los dos frutos a la vez. O tenemos uno o tenemos otro. Si estamos prosperando en el Espíritu, entonces y solo entonces podremos dar fruto, aún en tiempos de COVID, querido hermano.
y de cada uno de ellos estaremos hablando en los siguientes mensajes, iniciando por el amor. En 8 días hablaremos del amor y luego continuaremos con el gozo. ¿Cómo tener gozo en este tiempo? ¿Cómo gozarnos en estas circunstancias? Pero también hablaremos de la paz. ¿Cómo experimentar la paz? ¿Cómo tener tranquilidad? ¿Cómo tener la calma en medio de esta pandemia y de sus consecuencias? Este mensaje era necesario, hermanos, para no tomar tiempo de explicar estos elementos al estar estudiando el fruto del Espíritu. Mi oración ha sido que el Señor nos mantenga enfocados, que no nos distraigamos con esta situación, que recordemos que hay trabajo que hacer. Querido hermano, querida hermana, jóvenes, Dios no está en pausa. Como nos enseñaba una señorita hace unos sábados en la clase de jóvenes, el Evangelio, hermano, la palabra de Dios no está en cuarentena. El Señor espera fruto de tu vida, aún en medio del COVID. El Señor espera fruto. El Señor espera cosechar en abundancia de ti. Vamos a concluir este servicio cantando un himno que nos ayudará a poner en el orden correcto las prioridades en nuestra vida. Deseo que esta palabra, que la palabra del Señor te anime, pero que también haya sido una exhortación para ti como lo fue para mí al estar preparando este mensaje. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, que les dé una extraordinaria semana. Después de este himno que cantaremos juntos, estaremos despedidos. Señor y Dios.
derrota.